digo la verdad, no te esperaba. Ahora quiero que sea para siempre. Tengo dioses dentro de repente. Un fuego que nunca para. Poco más de una década después de su irrupción discográfica, la cantante, compositora, multiinstrumentista y productora Alfonsina vaya por el cuarto trabajo discográfico. El primero fue El bien traerá el bien y el mal traerá canciones. Luego llegó Pactos, más tarde le sucedió La terrible fe y ahora llegó este Pausa y Fogueo. Y si alguien intenta encontrar continuidad estilística es probable que naufrague en el intento. Alfonsina cambia de piel en cada trabajo, reinventándose, desafiándose y alimentando la propia curiosidad. El reciente álbum abre con una ambientación costera, lo escucharon. Se escucha justamente el mar en simultáneo con unos coros compartidos y una voz masculina que reza en portugués. Es que en realidad estoy cansado, no sé cómo explicar mi sentimiento. Quería menos fuertes y más momentos. Se trata justamente del carioca Paulinho Mosca en Perder el tiempo, la primera de varias colaboraciones que se irán sucediendo a lo largo de las 9 canciones. Una balada funky romántica en portuñol, extasiada y sustentada sobre guitarras y palabras susurradas. Ambos habían ya compartido música y palabras hace una década atrás en Zumbido, el programa que desde hace ya años Mosca lleva también a la televisión y desarrollado además una química especial entre ambos. Esa canción fue definitoria justamente para este proyecto y de hecho redireccionó las intenciones de la propia artista. Alfonsina estaba elaborando un disco de soul electrónico, pero puso en pausa el impulso para desplegar un repertorio folk pop contemporáneo que profundiza los encuentros, las texturas y el sonido orgánico de los instrumentos. Pausa y fogueo, así es como se llama este trabajo. Sola no puedo, me gusta sentirlo y soñarlo. Se trata de un álbum de gran riqueza musical y alto vuelo interpretativo y cuenta además con colaboraciones de artistas de la región como Paulinho Mosca, que decíamos recién, Gastón Pauls en Love Ride, una balada Spanglish a contrarreloj, Santiago Morales en Cambio la mirada, una pieza montada en la onda justamente de los espíritus. Pero esta no es la primera vez que Alfonsina recibe la bendición de afuera. Hace años, el británico Tricky, quien definiera el sonido de Detroit y fuera parte de Massive Attack, la tentó con llevarla de gira junto a él. Y más tarde le llegaron nuevas oportunidades, abrió conciertos de figuras como Maceo Parker, de Marisa Monchi, de Fito Páez, e incluso fue convidada a los 90 años también de la celebración de Alfredo Zitarrosa. Con este álbum, revestido de elegancia musical, de poesía honesta, Alfonsina edifica un refugio sonoro para estos tiempos sin calma. Entre algunas canciones, hace una pausa y recita pequeñas poesías. A menudo cuesta entender el rol de la pausa. El silencio es la madre que ríe. Crecemos en su regazo, dice. La tercera es una bella canción, a dúo con aires de milonga rock, que combina la potente voz de Laura Canobra con la propia, hasta estallar en el clímax. Si me ves por la calle, no me mires pasar. Seamos casas unidas, dicen una y otra. El resultado es una prueba más del arrollador talento de la ex Rumbo, y la colaboración local se extiende a los terrenos de Nicolás Ibarburo con Ruido, un candombe canción en el que se luce en voz y guitarra, y también a Lu Ferreira en Amanece, el tema elegido para clausurar el álbum, una pieza de reivindicación redentora que explora el dueto con logrados arreglos corales y paneos sonoros mientras reza: soy un árbol que no quiebra, no bajo los brazos ni dejo tu lado.
Como si fuera poco, además de su trabajo solista, Alfonsina es parte también de Filo, la banda rockera que lidera Marcelo Fernández y que prepara también su segundo trabajo discográfico. Para mí es un enorme placer darle la bienvenida a La Música Me Llueve a Alfonsina. Muchas gracias, qué alegría todas esas palabras, ese entendimiento, esa valoración. Muchas gracias. Bueno, es un placer, la verdad que el disco es una belleza. Quiero preguntarte primero cómo se produjo ese cambio de rumbo a partir de la colaboración con Paulinho y qué intenciones musicales vos traías para un futuro álbum que dejaste en pausa, supongo, para retomar más adelante. Bueno, hubo ahí como un volantazo, que yo soy de los volantazos, como decías ahora más temprano, disco a disco pego volantazos. Hay algo de que la vida me muestra que esos movimientos existen, entonces yo sencillamente como los plasmo, me enamoro de momentos y luego los momentos cambian muchísimo y voy a full enamorada del siguiente. Y así es como decís que estaba haciendo otro álbum que tenía... sí, como decías, estuvo muy bien. Soul electrónico tiene bastante de eso y mucho de mi compañerismo con un productor de trap, rap y mucho más que eso, que es Lassi, que en cierto momento, francamente, meditando, me di cuenta de que no era el momento para ese álbum. Ese álbum tenía algo todavía algo de este regocijo y encontrar belleza en tragedias personales, lo cual siempre amaré, pero se me hacía un poco muy personal y enrollado en la forma, en que las formas sean interesantes. Yo disfruto mucho de eso, o sea, me dedico a la música, amo las formas musicales, los nuevos fraseos, los nuevos arreglos, las nuevas texturas. Sin embargo, me di cuenta por mi contexto que no era el momento de estarme enrollando. Tal vez sí para más adelante, encantadísima. Tengo un disco ahí a medio hacer que me gusta de verdad. Uh-huh. Pero cuando miré a mi alrededor y también con mucha influencia de esto de la meditación que invita a mirar alrededor, ¿no? Y quitarse un poco del medio, de esta autorreferencialidad, me encontré y me encuentro con una sociedad un poco desarmada o que tiende más a pelearse, a diferenciarse los unos de los otros, ¿no? A ponerse en veredas opuestas, como mucha facilidad de eso, mucha violencia en el aire. Y dije, mi función no es hablar de mí. Si a través de hablar de mí puedo llegar a hablar de la intimidad de otro porque voy muy hacia adentro, eso es un punto a favor que me encanta y que lo voy a seguir desarrollando. Pero en este momento yo me debo a mi entorno. No veo que las cosas estén emocionalmente bien y necesité hacer un aporte más conscientemente, ¿viste? Uh-huh. O sea que es el contexto más bien el que te moldeó o el que te orientó en esta decisión. O sea, sí. Dejar a un lado entonces esa revisión personal y enfocarte en qué tenés que decir o en qué querías decir en esta contextualidad. Claro, ¿qué se está necesitando? ¿No? Un poco como salir de ese ensimismamiento en el cual la obra te puede dejar. Uh-huh. Tiene una gran participación el hecho de mi maternidad. Cuando en mi hijo es la salida del ensimismamiento total y con el mundo como está, yo siento mucho más una responsabilidad y una necesidad de darle un resquicio de ternura, de esperanza, que además en las tragedias que cada una y cada uno vive, que yo también las he vivido, son bien necesarias y son bien verdaderas.
no es como aspiracional, ¿no? Como una canción como Love Ride que tiene a Gastón Pauls, que es un amigo que amo mucho y que lo amo por el valor de su mensaje hoy día, ¿no? Habla sobre adicciones y habla sobre cómo sobrellevar, cómo prevenir, cómo... Es un tema que a nuestra sociedad la interpela en este momento locamente. Sí, de hecho habla de la vulnerabilidad, ¿no? De estar vulnerable ante un montón de cuestiones que a uno lo hacen tropezar, ¿no? Y de cómo desde la vulnerabilidad poder seguir adelante, ¿no? Y reponerse también. Exacto. Es un poco el mensaje que hace ya años que está trabajando. Exacto. Entonces, si voy a hacer un disco, la verdad voy a querer poner una canción como Love Ride junto a Gastón, que es para mí una referencia en este momento de ese construyamos lo que está destruido, ¿no? Demos un paso hacia adelante, hagamos aportes. De todo corazón. ¿Y todos los encuentros tuvieron que ver con esa observación, con esa visión, con esa coincidencia además? Y sí, yo la verdad que hice este álbum considerando a las personas con las que quiero charlar después del show, ¿viste? O antes del show. Si hago una canción con Paulinho, no es porque me conviene, que además, de paso, me conviene porque es alguien que tiene una popularidad tremenda. Sí, un talento pero no enorme, es por ahí, porque podría haberle escrito a otra persona. De hecho, con Paulinho ni siquiera es que yo le escribí, o sea, él fue el que se acercó. Sino que es porque es alguien que tiene un gran desarrollo espiritual. Espiritual lo digo en el sentido de trabajo interior. Conoce la magia de la música, la magia de la poesía y es un adorador del misterio. Entonces, con todo eso sí quiero compartir y quiero como arreglar este tejido de la por lo menos yo estoy mucho en redes sociales y se ve como una cosa muy competitiva, ¿no? Competitiva, frenética, apurada por vender, que nos va separando, ¿no? Nos va poniendo justamente como en veredas opuestas de alguna manera. Y esto tiene muchas ganas de, che, no, mirá que estamos en la misma, ¿no? Y tu dolor es mi dolor, mirá que yo soy igual de neurótica, o mirá que, no sé, como... Tiene algo súper vulnerable el álbum y una apuesta a la vulnerabilidad. Me hiciste acordar, en el proceso de la pandemia, tuve la oportunidad de conversar con Paulinho, una charla larga por Zoom, y finalizó la charla y nos habíamos sentido también en la conversación que intercambiamos teléfono y seguimos la conversación ya por fuera de la entrevista. Y sí, él manifestaba una enorme preocupación, no tanto por la pandemia, sino por el bolsonarismo, ¿no? Que arrastraba ya otro montón de preocupaciones de su familia y cómo él poder también seguir alimentando la escena artística en el decir, ¿no? No porque necesitara seguir trabajando la escena artística, que también, pero su preocupación era cómo volcar en ese momento un relato artístico cuando había un impedimento tan claro, ¿no? Y casi que un complot mundial para bloquear, ¿no? todas esas señales. Así que sí me consta que es un artista tremendo, más allá de su propia obra, que de por sí es tremenda. Y le encuentro mucha coincidencia contigo porque tampoco se acaba únicamente a la música, ¿no? Va también a la poesía, va también a la imagen, ha hecho exposiciones fotográficas. Es muy lindo el trabajo que hace, mostrando también la inquietud continua, ¿no? No hay pausa, no hay gira que detenga un poco la curiosidad, ¿no? Totalmente. Es increíble. Bueno, ¿qué significa entonces Paulinho para vos? Bueno, Paulinho eso, en este momento como una persona muy inspiradora, que cuando lo voy a escuchar oigo la honestidad de su trabajo y oigo el cuidado también en sus palabras que luego acompaña a otras personas, porque después cuando él canta, me acuerdo de la última vez que lo fui a ver y cantaba de... Vamos a hacer esto todo de nuevo, habla sobre reconstruirse, habla de, y eso en realidad surgió de un divorcio en el que él estuvo re triste en un apartamento solo, donde tenía poca música, y él se rearmó. Entonces, esas como batallas personales ganadas que luego acompañan a otras personas, es como que está bueno tenerlo en mente. No es solamente que yo voy a hacer una gran canción. Sí, pero ¿qué es una gran canción? Si no es la que le hace un aporte al otro.
Y en este proceso de cambiar, ¿no? De mudar la piel y de tratar de hacer una cosa nueva que también te sorprenda, ¿qué pasa con lo viejo? ¿Qué pasa con lo que ya hiciste? ¿Qué pasa con esa obra que también es propia y que habla de otro momento? La verdad es que creo que con mi primer disco es con el que más me he peleado. Como, no, eso lo quiero borrar. Hoy día... A ese grado, sí. Sí, Wow. yo pedí bajarlo varias veces. Wow. Y Sanabria de Bizarro me aguantó, me dijo, pará, espera un poquito. Lo hacemos, sí, lo hacemos, pero espera un poquito más. Y así me la fue pateando y con toda la razón del mundo. Porque, es otro gurú también. Es otro gurú. Exactamente, gente que acompaña y que acompaña bien, ¿viste? Que sabe de música y que entiende que incluso las obras como las entiendo hoy no son ni de una. Yo honestamente lo pienso que hay un pedacito de una, pero tienen mucho que ver también con el contexto o con las personas con las que te rodeaste en ese momento, los procesos personales que estabas haciendo, los procesos que estaban haciendo las personas que tenías alrededor y mucha cosa. Entonces, esto de cambiar mucho, yo en algún momento me peleé, ¿no? Y voy perdiendo público, además, ¿no? Los que les gusta el primer álbum, después rechazan el segundo, después hay algunos que se enamoran del segundo y odian el tercero. Porque y después en tus presentaciones en vivo del primer disco hay muy poco, o nada. Ay, probablemente, ¿no? No hay nada. Y ya, es más, me piden que cante, hay una canción que a veces me piden que la cante y no la hago. Pero bueno, largos procesos. El título del álbum dice mucho, ¿viste? También de cómo fue ese proceso. El bien traerá el bien y el mal traerá canciones. Como bueno, tengo una relación que sigue masticándose con ese álbum. Pero hay algo de... Pero hiciste pactos después. Luego hice pactos. Con lo que me quedó de ese primer álbum, me quedé con las ganas de tomar el control de todos los instrumentos, de todas las texturas, de sacarle importancia sacarle protagonismo a las letras y que las letras tuvieran el mismo protagonismo que los arreglos de guitarra, que los bajos, que los hi-hats de la batería. Soy loca de las baterías, ¿viste? Me hago mucho la cabeza con eso, porque no parece, pero tengo mucha herencia de la música electrónica. Yo crecí en el under de la música electrónica en años bastante como fundacionales y de ahí empecé a escuchar jazz. O sea, un recorrido medio raro y media rara va a ser mi carrera. Y está esto de que me piden que yo defina una identidad y yo no puedo dar eso porque ni creo en una identidad rígida. Y si soy honesta, tengo que permitir el cambio. La vida es súper cambiante, ¿no? A los 20 no sos la misma que a los 30, que a los 33 capaz, a los 35. Imagínate, son muchas cosas sucediendo, muchas inspiraciones. Ponele en La Terrible Fe, que también fue un álbum hecho como muy en circunstancia de pandemia, de bueno, ahora hay que hacer música. Estaba matada, ¿no? No tenía perspectiva de cuándo iba a poder trabajar, tenía un bajón tremendo, pero dije, ¿qué hago? Bueno, hice pactos así, muy solita en cuanto a las ideas. Tuve colaboración, pero fue muy celoso el proceso. Sin embargo, La Terrible Fe y las reflexiones acerca del nivel de interdependencia que nos dejó el COVID, ¿no? De que me encuentro contigo y te contagio, o sea, eso es importante. Yo me encuentro contigo y te contagio, de lo que sea que traiga. Entonces tengo cierta responsabilidad. Hoy día no es un virus, es otra cosa, pero importa. Lo que hacemos importa mucho para el otro. Y en ese momento dije, bueno, estoy muy deprimida. No puedo hacer toda la música. Yo me voy a apoyar en mi comunidad. Entonces dije, mándenme música, que yo hago una canción por día. Y así nació ese disco. De acuerdo a esa dinámica, sí. También autoexigente, ¿no? Muy autoexigente. Eso. Sueles ponerte metas sí. de intensidad. Sí. ¿Incluso en este último disco?
Y o ya este fue más último disco relajado. también, pero autoexigente en otros sentidos. Porque escucharme, pasar de un disco que a mí me enamoraba mucho como estéticamente, el desafío de los fraseos, el desafío de la cantada, El que iba a ser y quedó en pausa. que iba a ser y quedó en pausa y fogueo, Ahí va. a un álbum mucho más acá. ¿Cuánto me animo? Yo que soy muy de las ideas, ¿cuánto me animo a estar acá? A cuidar lo que hay acá, ¿no? Y capaz que no estoy hablando de algo que está lejos, estoy hablando de cómo me estoy relacionando y cómo puedo mejorar en mis vínculos acá, directo. ¿Qué estoy haciendo con mi hijo? ¿Qué estoy haciendo con la gente con la que trabajo? Y de ese modo, bueno, vamos con instrumentos orgánicos. El disco se tiene que poder tocar así como se grabó. Y entonces hubo una exigencia zarpada para mí en aceptar también esa vulnerabilidad que te deja con las letras tan adelante, ¿no? Y decir, bueno, yo estoy acá poniendo dulzura, vulnerabilidad y esto es lo que voy a poner. Y hubo momentos en los que me moría de vergüenza. Entonces tenía un discurso interno que decía, no, esto no puedo sacar, esto es de mal gusto, ¿no? Y aprendí a que ese condicionamiento vaya por otro carril que lo que está pasando con mi corazón. Que de fondo hay una intención que es... se traduce en lo musical, pero hay una intención que es muy de corazón, pro social, ¿no? Pro conectar, pro estar. Que entonces ahí mi exigencia fue como luchar con toda mi estupidez e ir a lo que importa, de alguna manera. Esto es infinito, ya no hay esa mierda. Parecía que se había terminado, pero soy un árbol que no quiebra. Preciosa canción, Amanece, es un dueto que está haciendo Alfonsina junto con Lu Ferreira. Es la canción de cierre, ¿no? Estamos como desarmando la cronología, ¿no? Yendo de atrás hacia adelante. Es la canción que le pone un broche de oro a este disco. Una canción que se llama Amanece, la estamos escuchando justamente de noche. Y podría preguntarte sobre los comienzos que dispararon de alguna manera todo el desencadenante de tu carrera, pero voy a ir sobre el final, justamente para seguir transitando esta rotura de cronología. Primero quiero leer el último mensaje que llegó, antes que el primero que había llegado. Este último tiene que ver con tu presencia. Dice: Carlos, ¿cómo estás? Muy bueno el programa, gran contenido, me encanta Alfonsina. Y el primer mensaje que había llegado al programa, dice: precioso, arrancó el programa para veteranos como yo, gracias, dice Rosario, también haciendo obviamente referencia a la apertura con Richie Blackmore. Bueno, vuelvo a ordenar un poco la cancha y en vez de hablar de la experiencia con Tricky, quiero preguntarte cómo te sentiste hace unos días, nada más, el viernes pasado, cuando te tocó ser parte de esa treintena de artistas que celebraban el repertorio de Alfredo Zitarrosa allí en la Plaza del Entrevero. Me tocaste una fibra sensible, porque fue una serie de eventos fortuitos para que estuviera ahí. Yo, si te fijas, no estoy en la grilla, o sea que fue a último momento, por una cosa a la otra, que terminé entrando. Wow, no había reparado en eso. Exacto, y creo que fue de las oportunidades más... Estoy para los homenajes trascendentales, porque el de Tadei fue para mí sin duda, plenamente trascendental. Más que nada por la música, fue impresionante, por el nivel de emoción, todo, y más que nada porque nos abrazamos entre las compañeras y los compañeros de la música, nos abrazamos como nunca, como diciendo gracias por compartir que la vida es corta, que no, y que somos nosotros y no otras personas, los que entonces el tiempo del otro y el talento del otro, como cómo vale, como que eso Claudio lo dejó muy en claro. Sin lugar a dudas. Y el lugar desde donde se hacía además este tributo, este homenaje a Claudio y su música era muy lindo también, ¿no? Habían tomado un tiempo para hacerlo, no había sido las apuradas, el cometido, el destino de la recaudación, todo había sido paulatinamente y sutilmente preparado, ¿no?
Totalmente. Me gusta eso que decís de sutilmente preparado, porque es incluso hasta que ni las personas que fuimos parte hubiéramos podido organizar semejante cantidad de variables y energía, como una cosa sutil que armó todo eso. Personalmente siento la presencia de Claudio bien clara. Y fue de los shows más importantes de mi vida, tranqui. Y ahora que me traes el de Citarrosa y capaz que pega en el segundo. Vengo de unas semanas que demasiado emocionantes. Tener la oportunidad de cantar a un referente tal, a una voz tan trascendental también. Y del universo del trap y la electrónica, ¿cómo te atraviesa Alfredo Citarrosa? Bueno, es que Citarrosa yo tuve bastante tiempo de encerrarme a escuchar música. O sea, obviamente soy bicho más de lo que de lo social, soy bicho musical. Me voy para mi casa a escuchar discos y eso es lo que hice durante mucho tiempo de mi crecimiento. Y si salgo es por la música, no es por medio que por otra cosa. Y hubo un periodo en el cual me encerré mucho, en el cual bajaba también discos de Blogspot, o sea, soy una anciana en ese sentido, y robé mucha música, y con eso me hice. Y tenía algunos pocos vinilos, y mis viejos tenían un pasadiscos. Rudimentario, pero lo tenían. Y uno de los discos que tenía era uno de Citarrosa. Y también el de Numa con Citarrosa. Entonces, bueno, yo no sé si se va a escuchar jamás. Tal vez la influencia de Eduardo Mateo sí puede que se escuche más en mis guitarras y formas de hacer armonías, y que me gustan las curvas cerradas y los lugares incómodos. Eso un poco aparece, pero de Citarrosa puedo traer claramente, tal vez más hacia mi primer disco, y Pausa y Fuego, tal vez un poquito también, el peso de la palabra. El peso de la palabra y el peso de la música en la construcción de sociedad. Sí, la perspectiva social te iba a decir, sin duda. Sí. Como que desde distintos lugares, porque son distintos momentos históricos también y distintas personas, obvio, pero yo canté esas palabras de Candombe del Olvido junto a ABR y Cuareim 1080, como que es hoy. Hoy esa música sigue hablando exactamente igual. Entonces las grandes obras siento que dialogan con esto sin tiempo. Claramente. Te voy a llevar rápidamente hacia el pasado y evocar. ¿Has pensado qué hubiera sido tu carrera si hubieras viajado con Tricky? Si Tricky de aquella primera selección te hubiera convocado definitivamente para girar con él, ¿qué hubiera sido la carrera de Alfonsina? ¿Has pensado eso? La verdad que lo he pensado. Y creo que sucedió lo correcto. Porque fue a partir de esa frustración que yo comencé mi carrera aquí en Uruguay, que dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a cantar. Si me hubiera ido con él, creo que, no sé, probablemente hubiera estado bien también, pero estamos hablando de irme bajo el ala de un artista que acapara mucho, de mucha experiencia y tal, pero si yo veo a las vocalistas de él, no sé si las veo contentas. Y eso me preocupa. Entonces. Y expandidas, quizá menos incluso, ¿no? Totalmente, exactamente. Sos la vocalista de. Obviamente. Entonces creo que está bien así. Y que me quedé acá, con lo cual mi sueño siempre ha sido poder viajar más. No se me ha dado. De hecho, previo a pandemia. En pandemia, perdón, no previo a pandemia yo tenía gira y ya iba a monitorear como para moverme de este territorio, ¿viste? Como para poder emigrar, ver qué pasaba, Y con la pandemia terminé en Uruguay y Tristán Narvaja. Y ahí sigo.
Entonces hay algo que me ancla a este lugar, y creo que en este disco es como un aceptar eso, ¿no? Porque los sonidos que yo escucho a veces son re internacionales, son de la movida de, bueno, ¿qué está haciendo FKA Twigs en Inglaterra? ¿Qué está haciendo Anna Calvi? ¿Qué está haciendo? Como que gente que está afuera, y ahora es como, bueno, yo tengo un trabajo que hacer acá, me parece. Y lo acepto y lo tomo, y estoy cada vez más enamorada de las colegas y los colegas que tengo, y del camino que queda por recorrer. Como artista mujer también, en los espacios que quedan por conquistar, y hacerlo, y ponerle el cuerpo. Es Alfonsina, está presentando con nosotros Pausa y Fogueo, y nosotros ya estamos redondeando este programa. Nos vamos a ir con una canción. ¿Hay fecha de presentación de este Pausa y Fogueo? Te la voy a decir y es nueva. Bien. 14 de agosto en La Trastienda. Opa, agenden esa grilla apoyo. Que estaba tan encriptada y por sobre todo vedada hacia la presencia femenina. Bueno, acá tienen la primera, agenden. Es que justamente por eso la tomé. O sea, y ahora es el momento de, ya que quieren que haya en las grillas nombres de mujeres y de disidencias, aprovechen y luego pongan el cuerpo. O sea, compren la entrada y vengan. Así podemos seguir. 14 de agosto, entonces, Alfonsina presenta Pausa y Fogueo. Ha sido un placer. Gracias por visitarnos. Placerás. Nos encontramos próximamente.